La presente entrega corresponde a la tercera parte de la unidad Fenología correspondiente al curso de Producción Vegetal para la carrera de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En esta entrega seguiremos con el punto de más interés referido a fenología, que es el control ejercido por los factores ambientales sobre el desarrollo, en este caso por el fotoperíodo. Analizaremos los tipos de respuesta y su interacción con la temperatura. Veremos ejemplos de diferentes especies anuales y los modelos predictivos más comúnmente utilizados. Como seguramente recordarán de cursos previos, las plantas se clasifican en diferentes grupos de acuerdo a su respuesta fotoperiódica. En esta representación esquemática los podemos repasar. Para simplificar, vamos a considerar plantas creciendo a temperatura constante, y por eso hablaremos de días a floración y no de tiempo térmico, como ya aclararemos más adelante. Las plantas neutrales, representadas por esta línea roja, o insensibles, son aquellas en las cuales la duración de las fases no se modifican por cambios en el fotoperíodo. Entre ellas podemos encontrar al tabaco, también cultivares de soja, papa o girasol, entre otras. Las plantas de día largo son aquellas en las cuales la duración de la fase se acorta cuando son expuestas a fotoperíodos más largos durante su fase inducible por el fotoperíodo, como lo muestran las curvas de respuesta celeste y azul. Las plantas de día corto, por el contrario, son aquellas en las cuales la duración de la fase se acorta cuando son expuestas a fotoperíodos más cortos durante su fase inducible por el fotoperíodo, como muestran las curvas de respuesta verde que acabo de marcar y también esta verde más oscura. Entre estas plantas se destacan los cereales de verano y muchos cultivares de soja. Dentro de los grupos con respuesta de día largo y de día corto, la misma puede ser cualitativa, representada por ambas figuras en ángulo recto. También es descrita como respuesta absoluta u obligada, o cuantitativa, también descrita como facultativa, y representada por estas líneas que acabo de señalar. Para las cualitativas o absolutas existe un rango de fotoperíodos muy estrechos por encima o por debajo del cual, según plantas de día corto o de día largo, respectivamente, no se produce la iniciación floral y, consecuentemente, tampoco la floración posterior. Para las cuantitativas, el fotoperíodo incide en la tasa de progreso hacia la iniciación floral, pero esta última tiene lugar aún con fotoperíodos menos inductivos, o sea, aquellos por encima del fotoperíodo umbral para las plantas de día corto o por debajo del fotoperíodo umbral para las de día largo. Analicemos en más detalle a este grupo de cuantitativas o facultativas. La respuesta general de las plantas cuantitativas de día largo es la que se presenta en esta figura, donde se esquematiza, siempre considerando plantas creciendo a temperatura constante, la variación del ciclo a floración en respuesta a la variación en el fotoperíodo. Tratándose de plantas de día largo, se distingue un fotoperíodo, al cual llamaremos umbral e identificaremos con F sub U, por encima del cual los días a floración son mínimos. Esa duración se define como fase vegetativa básica y los periodos iguales o superiores al umbral se describen como fotoperíodos óptimos. Para este grupo, fotoperíodos por debajo del umbral significan un aumento en la duración de la fase. Este aumento, sin embargo, puede encontrar un límite en otro valor de fotoperíodo, al que describiremos como fotoperíodo crítico e identificaremos como F sub C. La pendiente en el rango de fotoperíodos entre el fotoperíodo umbral y el fotoperíodo crítico se define como sensibilidad fotoperiódica, acá indicada como SF, con unidades de días, variación en el eje Y, por hora de cambio en el fotoperíodo, variación en el eje X. El alargamiento de la fase en el rango de fotoperíodos entre el umbral y el crítico, este alargamiento de fase, se reconoce como fase inducible por el fotoperíodo e identificamos como F y F. La representación para las plantas de día corto es una imagen especular de lo que acabamos de describir. En ambas figuras se destaca la existencia de una fase juvenil como parte de la fase vegetativa básica. La misma representa un requerimiento de tiempo fijo e independiente de los factores del ambiente, el cual garantiza
una duración mínima de la etapa vegetativa en cualquier condición. No todas las especies presentan fase juvenil, siendo pocas aquellas para las cuales se han hecho los estudios para detectar su existencia. Entre las que tienen fase juvenil se destaca el cultivo de maíz. Pero lo cierto es que, en condiciones naturales, las plantas no crecen a temperatura constante. Integremos entonces el efecto del fotoperíodo con el de la temperatura, para luego cambiar la escala de respuesta de la fenología al fotoperíodo de días a tiempo térmico. Hasta ahora habíamos visto que, de no existir otro efecto que el de la temperatura, un aumento de la misma, por ejemplo, por el atraso en la fecha de siembra, provocaba un acortamiento de las fases, evidente también en un mayor ritmo o tasa de desarrollo. Sin embargo, dentro del rango subóptimo de temperaturas, ese efecto no provocaba un cambio en el tiempo térmico necesario para el cumplimiento de la fase en cuestión, pues todos los datos de tasa de desarrollo se ajustaban a un modelo lineal único cuya pendiente tenía unidades de inversa de tiempo térmico, o sea, una constante. Sin embargo, cuando los fotoperíodos no son óptimos, o sea, son menos inductivos, la duración de la fase se puede llegar incluso a alargar, dando lugar a tasas de desarrollo menores aún para temperaturas medias elevadas. Esto se traduce en una disminución de la pendiente en la respuesta, o sea, un aumento en el tiempo térmico necesario para cumplir la fase. Para un rango amplio de fotoperíodos, y considerando cultivares muy sensibles, la respuesta descrita se vería como propone esta figura en el caso de una especie de día largo. Como podemos apreciar, los fotoperíodos iguales o superiores a 18 horas son los más inductivos, pues para ellos la pendiente de respuesta de la tasa de desarrollo a la temperatura es máxima y consecuentemente el tiempo térmico de la fase es mínimo. Disminuciones del fotoperíodo por debajo de ese umbral llevan a un retraso del desarrollo, menor tasa de desarrollo a igual temperatura media, que se traduce en una disminución de la pendiente, o sea, un aumento del tiempo térmico. Considerando entonces la modificación simultánea de temperatura y fotoperíodo en condiciones naturales, podemos reformular la figura de respuesta original sustituyendo los días de la fase en el eje Y por el tiempo térmico de la misma para una correcta visualización de los efectos conjuntos. Esencialmente, la representación es idéntica, pero ahora podemos volcar datos de condiciones naturales con variaciones reales de la temperatura sin que ello altere el resultado final. Veamos un ejemplo de lo que queremos transmitir. Lo descripto es particularmente importante cuando los efectos de la temperatura y el fotoperíodo son contrapuestos en condiciones normales de crecimiento a campo. Esto ocurre con las plantas de día corto de crecimiento primavero-estival, y aquí lo ejemplificaremos para el cultivo de maíz. La figura de la izquierda nos muestra la respuesta en días de la fase emergencia a floración, indicando un acortamiento de la fase a medida que la temperatura aumenta con el atraso en la fecha de siembra. Esta respuesta podría sugerir un efecto más inductivo del fotoperíodo, que también se está alargando con dicho atraso. Sin embargo, en la figura de la derecha tenemos la representación en tiempo térmico de la duración de la fase, la cual indica exactamente el efecto contrapuesto del fotoperíodo, que se encontraba enmascarado por el aumento de la temperatura. El problema 6 de la guía de problemas de fenología le ayudará a reforzar estos conceptos. En plantas de día largo, el efecto directo de la temperatura y el del fotoperíodo van en el mismo sentido. Ambos aumentan con el atraso de la fecha de siembra a partir de junio-julio y consecuentemente favorecen un aumento de la tasa de desarrollo, es decir, una disminución del tiempo térmico a iniciación floral. Comentarios similares merece la integración de los efectos indirectos de la temperatura a través de la vernalización y el fotoperíodo, como indican las tendencias observadas para trigo. En esta figura se muestra el número final de hojas del vástago principal de esta especie ante cambios combinados de ambas variables, fotoperíodo y días vernalizantes, para un cultivar que es sensible a ambos. Como podemos observar, cuando se exploran rangos óptimos de ambos efectos, es decir, los que maximizan la tasa de desarrollo e iniciación floral, el número de hojas es mínimo. Aquí se observa con fotoperíodos y días de vernalización elevados. Por el contrario, la exposición de las plantas a rangos no óptimos de cualquiera de estas dos variables, o peor aún,
de ambas atrasa sustancialmente la iniciación floral y con ello genera un gran número de hojas en el vástago principal, que como vemos puede llegar hasta a duplicarse respecto de la condición óptima. A diferencia del efecto directo de la temperatura, en cereales de invierno con requerimiento de vernalización pueden existir respuestas contrapuestas en el desarrollo por efecto de un atraso de la fecha de siembra que signifique una mayor temperatura y alargamiento del fotoperíodo simultáneamente, ya que lo primero, el aumento de la temperatura, no favorece el cumplimiento de los requerimientos de vernalización, o sea que promueve una menor tasa de desarrollo, mientras lo segundo, un aumento del fotoperíodo, tiende a ubicar al cultivo hacia rangos óptimos de fotoperíodo, o sea promoviendo una mayor tasa de desarrollo. El cultivo de soja es un ejemplo clásico de la amplitud de variabilidad genotípica en respuesta al fotoperíodo, que ha quedado capturada en el agrupamiento de los cultivares según grupo de madurez, que se identifica con números romanos. Las figuras, izquierda para el norte del continente americano y derecha para nuestro país, muestran la distribución geográfica recomendada cuando comenzó la difusión de este cultivo en dichas regiones en la década de 1970. Se puede observar que los grupos más cortos, con nula o menor respuesta al fotoperíodo, se ubican hacia latitudes más altas, es decir, hacia el norte en el hemisferio norte y hacia el sur en el hemisferio sur. Mientras lo opuesto ocurre con los grupos más largos, que tienden a ubicarse en la franja subtropical. El grupo de madurez tiene una importancia fundamental en la adaptación de los cultivares a cada región. En general, cuando se siembran cultivares de ciclo más corto que lo recomendado, estos florecen anticipadamente, reducen su desarrollo y por lo tanto su rendimiento. Si se siembran cultivares de ciclo más largo de lo recomendado, se retrasa demasiado el inicio de la fructificación, aumentando los riesgos de pérdidas por heladas tempranas. Cada grupo de madurez tiene una franja latitudinal en la que se comporta como ciclo medio y los grupos inmediatos inferior y superior como ciclos cortos y largos respectivamente. La soja es una especie con respuesta al fotoperíodo a lo largo de todas sus fases para los cultivares que la manifiestan. Esquemáticamente, podemos representar las variaciones relativas en las respuestas como sugieren estas figuras, tanto para etapas tempranas del ciclo, en esta figura izquierda, que representa la duración entre emergencia, siembra hasta R1, como para etapas posteriores, en esta figura de la derecha, donde vemos el periodo desde inducción floral hasta cuaje o madurez. El cambio en el fotoperíodo implica modificaciones nulas o menores en la duración del ciclo en los cultivares de grupo más corto, como el doble cero, pero puede provocar grandes variaciones en los más largos, aquí representados por la orientación de la flecha. Las modificaciones operan en todos los aspectos que hacen a la respuesta al fotoperíodo, es decir, en el fotoperíodo umbral, en la duración de la fase vegetativa básica y en la sensibilidad fotoperiódica, como veremos a continuación. Según los estudios realizados, el aumento del grupo de madurez conlleva tanto un aumento en la sensibilidad al fotoperíodo, es decir, en la pendiente durante la fase inductiva, como en la duración de la fase vegetativa básica, pero también implica una disminución en el fotoperíodo umbral. En resumen, todas las tendencias descritas se visualizarían como lo indica esta representación esquemática. Grupos de madurez más bajos tienen una duración de fase vegetativa básica más corta, un fotoperíodo umbral más elevado y una pendiente durante la fase inducible por el fotoperíodo más baja. Por el contrario, grupos de madurez más alto se caracterizan por duraciones de fase vegetativa básica más prolongadas, fotoperíodos umbrales más bajos y sensibilidades durante la fase inducible por el fotoperíodo más elevadas. En esta tabla se sintetizan las respuestas posibles al fotoperíodo de distintas especies de interés agronómico. Muchas son las que hemos utilizado en la presentación a modo de ejemplo. Solo resta destacar la existencia de especies con variación en la respuesta fotoperiódica, ya sea entre genotipos o a lo largo del ciclo de un genotipo, como ha sido documentado para el caso del girasol. Así, los grandes grupos de especies, primavero-estivales o invernos primaverales, y sus tipos predominantes de respuesta, plantas de día corto las primeras y plantas de día largo las segundas,
guardan relación con sus lugares de origen y la mejor adaptación al ambiente que confiere esa respuesta. Así, las plantas de día corto, de crecimiento primavero-estival, predominan en lugares cálidos y con poca variación anual del fotoperíodo, mientras las plantas de día largo, de crecimiento invierno-primaveral, lo hacen a mayor latitud, donde la variación del fotoperíodo también es mayor.